Mira, nosotros somos la muerte, güey. Nosotros, güey. ¿Estás hablando qué, güey? ¿No? Es Peribán, es Michoacán, es un grupo de presuntos militares o personas vestidas con equipo táctico que parece el de la Sedena, que entró a un negocio de maquinitas tragamonedas. Al menos 5 personas fueron golpeadas y sometieron a un joven. La agresión duró más de 10 minutos, fue una tortura. Son imágenes de uniformados que le piden al hombre que confiese algo, que se identifique como halcón. Aunque no lo sea, no importa, que lo diga. Hasta ahora las autoridades no han emitido una postura al respecto, la Secretaría de la Defensa Nacional tampoco, pero la Comisión Estatal de Derechos Humanos allá en Michoacán abrió una queja de oficio y por razones de competencia federal se canalizó a la Nacional de los Derechos Humanos. Vea la tortura. Son militares, son miembros del crimen organizado. La investigación está en curso. La hipótesis de un sismo de 7.2 con epicentro en Pinotepa Nacional, en Oaxaca, alertó de nueva cuenta a la población del Valle de México y puso en marcha un gran operativo por parte de autoridades locales y federales. Es el primer simulacro del 2026 con la modalidad regional. Se llevó a cabo en la ciudad y en el Estado de México, y en el que la alerta sísmica otra vez volvió a sonar, como muchos se han quejado, con la intensidad con la que a muchos asusta, e incluso con el mensaje que a la presidenta de la República pues no le gustó. Sale el texto de alerta presidencial en dispositivos móviles, también por supuesto en radios, en televisiones, instantes después de los casi 15, 20 segundos, 30 que durara esta alerta en los celulares. 14,000 altavoces de calles y avenidas se hicieron sonar. En el 98.5% de ellos funcionaron correctamente y fue el reporte que dieron las autoridades capitalinas sobre cómo es que llegamos a los siguientes minutos del simulacro. Mire. En plena Avenida Juárez y Paseo de la Reforma, en el centro histórico, se simuló una emergencia con daños mayores en inmuebles y automóviles, lo que derivó en decenas de heridos que aquí mismo fueron atendidos por los rescatistas. Desde el puesto de mando, las autoridades coordinaron la ayuda inmediata, las tareas de rescate de víctimas y su posterior traslado a los hospitales. En esta jornada participaron 8.2 millones de personas que desalojaron 33,000 inmuebles, 23,000 privados y 10,000 públicos, incluyendo escuelas y mercados. El ejercicio cívico también sirvió para activar por primera vez los 17 cuadrantes policiales como parte de la nueva estructura de preparación ante desastres. Por tierra y aire, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó 16,451 elementos. El tiempo promedio de evacuación fue de 1 minuto con 52 segundos, cifra mayor al minuto que marca en promedio el protocolo de evacuación de la zona metropolitana. En esta ocasión sirvió además para que personal de la FIFA conociera esta práctica civil. El próximo simulacro en el Valle de México tendrá lugar el 6 de mayo, mientras que el tercero se llevará a cabo el 19 de septiembre a nivel nacional, como sucede cada año. En Palacio Nacional, la presidenta participó de forma activa en este simulacro. Luego de que se activara esta alerta, salió de su despacho, se dirigió al patio central junto a personal de la Secretaría de Hacienda, Presidencia, militares y representantes, colegas pues de los medios de comunicación, además de trabajadores de resguardo y de limpieza. En sus cuentas escribió: juntos fortalecemos la cultura de protección civil y la prevención. El simulacro duró 15 minutos. Al finalizar se informó que evacuaron 930 personas
en Palacio Nacional. El tiempo de salida fue de 3 minutos. De manera hipotética, se estimó que fallecieron 9 personas y al final del día, pues se confirmó que se está cultivando esta cultura ante los terremotos. Un audio que ha desatado el escándalo, ha dado otra dimensión a la corrupción que se ha denunciado dentro de la Secretaría de Marina. Es un audio de una reunión que habría sostenido el contraalmirante Fernando Rubén Alcántar, asesinado en noviembre de 2024. Es una conversación con el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, que revela que él denunció esta red de corrupción, esta red de huachicol fiscal. Nuevos datos que estaban en la opacidad sobre el caso de huachicol fiscal que habría denunciado el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero, asesinado en noviembre de 2024, antes de dar su declaración por corrupción, salieron a la luz. En un audio de una aparente reunión en 2024 entre el contraalmirante Guerrero, el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, y otras 2 personas, denunció actos de corrupción dentro de la institución y cómo intentaron involucrarlo en sobornos. Lo que se advierte es que ellos estaban ofreciendo, digamos, sus servicios ilegales para que fuese por estas rutas de las aduanas donde ya tenían, bajo sobornos a quienes tenían en sus manos la supervisión y quienes colaboraban también, que era el personal de la propia Marina. Para llegar al nivel completo de estas redes se tiene que indagar todos los eslabones que participan en estos rubros. En la reunión, Rafael Ojeda le habría pedido al contraalmirante entregarle la denuncia con todos los detalles por escrito. Un escándalo de corrupción de este tamaño y de este tamaño en dinero y de este tamaño en alcance, nivel de ministros, es algo inaceptable. Cuando la última vez que sucedió algo de este tamaño fue a nivel Latinoamérica y le llamamos Odebrecht. En esa conversación, Guerrero habría dado varios nombres de los involucrados, incluso detalló que uno de ellos recibía al menos 500,000 pesos semanales. En puertos de Tamaulipas estaban entrando buques con esos cargamentos que se vinculan a estas redes. El contrabando de combustible, o mejor conocido como huachicol fiscal, es un negocio millonario por el que existe una investigación en la Fiscalía General de la República contra mandos navales implicados, aunque no todos los mencionados por el contraalmirante Guerrero han sido imputados, y para especialistas, este caso tiene un gran alcance. Nos puede empujar hacia un nuevo capítulo y a una nueva profundidad de corrupción sistémica y burocrática en el país. Corrupción en la Marina, corrupción que se viene gestando desde el sexenio pasado. Esa corrupción que algo tiene que ver con las violencias de todos los días, de alguna manera. La de hoy, abren fuego contra niños que estaban jugando en un parque. Si hay impunidad en un caso, ¿qué esperar con estos niños inocentes en San Francisco del Rincón, en el estado de Guanajuato? Ahí mataron a un hombre, dejaron heridos a 8 niños y a 2 adultos más. Llegaron a un disparador y luego se fueron y dejaron una moto allí. ¿A quién le dispararon? A mi hermana, a un niño y a un muchacho que venía en doble. Una niña que se llama Camille y mi hermana se llama Brian y el niño que le disparó se llama Neita. Es la hermana de un niño lesionado que se encontraba jugando en el parque de la colonia Renovación de San Francisco del Rincón, Guanajuato, cuando fueron sorprendidos por una balacera entre 2 grupos rivales. Un adulto de 36 años perdió la vida. Brian, de apenas 10 años de edad, al igual que otros 3 menores, están internados en el hospital de San Francisco del Rincón.
Pues está bien. Nomás van a checarlo a ver si no le afecta a los pulmones. Pulmones, ¿el qué estaba haciendo? Estaba jugando, se acaba de salir a jugar. Los agresores dispararon con armas largas, lesionando en las piernas, brazos y espalda a los niños que corrieron durante el desconcierto. Las balas también impactaron paredes, ventanas, portones, postes y guarniciones del lugar. En cuanto aquel gritó ya, el de aquí de las 5 de mayo, empezó a tirarle disparos al... montaba la bolita ahí en el árbol, el otro igual, y cuando empezaron a escuchar que se empezó a alborotar todo, a correr todos, de allá de aquella casa Rosa salió uno a tirarle disparos a los Yacao. Los vecinos aseguran que estas balaceras son recurrentes. Yo tengo poquito aquí viviendo, tengo unos 4 años, 5 años. Y en el tiempo que yo tengo aquí, con esta baleada que van, son 4. 4 balaceras. 4 balaceras, el ritmo es prácticamente una por año en el caso de esta señora que recién se mudó. Niños baleados. Autoridades del gobierno de Guanajuato y de la Fiscalía se comprometieron a dar con los responsables. Y yo pregunto si lo darán. Y lo pregunto porque son niños que no tienen apellidos rembombantes. Son niños que están jugando en un parque. Familias que hoy exigen justicia y que están destrozadas. Y que tiene que ver, por supuesto, también con lo que pasa con la administración cotidiana en el país. Por ejemplo, si no somos capaces de dar a conocer la relación, los contubernios en distintos niveles de los gobiernos con los criminales, vamos a ser capaces, por ejemplo, de decir qué se hace con nuestro dinero. Lo pregunto porque la pasada administración federal, la de Andrés Manuel López Obrador, concluyó su gestión con 65,000 millones de pesos por aclarar, de los cuales la mayoría, 54,000 millones, corresponden a los estados y municipios. Ahí donde pasan las balaceras, ahí donde se supone que gastan en seguridad pública, ahí es donde se supone que gastan en inteligencia para prevenir lo que pasó, entre otras cosas, en San Francisco del Rincón, en Guanajuato. De acuerdo con el informe de la Auditoría Superior de la Federación, el resto del monto pendiente corresponde a organismos como Petróleos Mexicanos con 1,762 millones que están por aclararse. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, otros 1,215, seguidos por el Poder Judicial, 284 millones, y la Secretaría de Marina con 233 millones. De ese monto, de la Secretaría de Marina, 81 millones. Ahí la misma Secretaría de Marina, que como le acabo de presentar, tiene señalamientos de corrupción, eran para corregir, por ejemplo, otro pendiente que a lo mejor se pudo evitar. El de la línea Z del tren interoceánico que se accidentó en diciembre pasado con un saldo de 14 muertos. Lo que se presenta no es aquello en lo que se detectó corrupción, sino aquello que no pudo comprobar. Es un rito que no le sirve a nadie. Se hace mucho ruido, pero hay pocas nueces. Exacto, mucho ruido y pocas nueces. Estados que tienen más observaciones: Morelos, Chiapas, Hidalgo y Veracruz. Todos gobernados hoy por Morena. Pero increíblemente, otros como la Ciudad de México, también gobernado por Morena, Jalisco por MC, Querétaro por el PAN, Quintana Roo por Morena, Sinaloa y Zacatecas por Morena, no tuvieron un solo peso que aclarar. Fueron prácticamente perfectos, según la auditoría. Están hablando de que hay un sesgo en la fiscalización para proteger, cuidar a ciertos gobiernos. Salen a cantarlo contentos porque piensan que cantándolo ya de veras la gente los va a percibir éticos. El último año de gobierno del sexenio pasado, como diría el clásico, el famoso año de Hidalgo. Recordará que Marx Arriaga estuvo atrincherado al hueso en su oficina de la SEP. Finalmente lo fueron. Ayer salió, recibió su baja de la dependencia, se fue a Texcoco, le presentamos las imágenes, pero hoy llegó a Ciudad Juárez. Y no lo recibieron con porras. Esquiroles de Cepeda, esquiroles de Mario Delgado, no importa, seguimos trabajando. Regresamos a nuestro centro escolar.
Eso sí, ya bañado, ya repuesto, Arreaga retomará su plaza como maestro en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. A su llegada aseguró que el secretario de Educación, Mario Delgado, tiene muchas redes y que sindicatos están infiltrados y en contra de la educación democrática y justa. Ayer en Morelos se llevó a cabo la primera sesión del Consejo de Paz y Atención a las Causas de la Violencia, orientado a la reconstrucción del tejido social. Tras la reunión, fíjese, el obispo de la diócesis de la capital, Ramón Castro, fue cuestionado por colegas sobre lo revelado hace unos días por el secretario de Seguridad de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, respecto a que 5 alcaldes de Morelos se encuentran bajo investigación por presunta relación con el crimen organizado. Y vea cómo respondió el prelado. Se me hacen pocos, 5. Yo creo que son más los que viven esa realidad, la están constatando y sabemos que hay situaciones más complejas, ¿verdad? Y que no son 5, quizás son 7, son 9, no sé, pero son más, ¿cierto? Esta situación tan compleja que recibió el gobierno del estado de parte del sexenio anterior fue terrible y no se sabe solucionar rápidamente. Y se solucionará rápido, por lo menos lo prometieron en campaña. No es así de sencillo, pero ahí está la declaración del obispo. 5 se le hacen pocos. Jornada de vacunación o precampaña. No más esto faltaba. Una diputada de Morena en Iztapalapa aprovechándose, sacando raja política de la vacunación contra el sarampión. Estamos vacunando contra el sarampión. Entonces agradecerles que acudan a cuidarse, porque recuerden que si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Estamos nosotros agradecidos con la diputada. Estos esfuerzos valen la pena. Estamos agradecidos con la diputada. Estamos vacunando, dice la diputada. Valeria Cruz se llama, diputada por Iztapalapa, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso en la Ciudad de México, promocionó una jornada de salud y bienestar emocional a su favor, ¿no? Lo hizo en una unidad habitacional. Aparentemente todo estaba bien, pero vea el detalle. Cada uno de los puestos de atención tiene su nombre rotulado. ¿Quién le permitió esto? ¿Está de acuerdo con esto el gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México? ¿Esto es político? ¿Esto estamos vacunando? ¿Lo promueven los diputados? ¿Lo pagan los diputados? ¿Es una cosa de los diputados? ¿O es algo que tiene que ver con la Secretaría de Salud y el gobierno de la Ciudad de México para prevenir contagios? Bueno, había colaboradores con chalecos con su nombre, ya sabe, como si se tratara de un acto de campaña. ¿Qué dice el grupo parlamentario de Morena? Un comunicado. Dice que la diputada Cruz ha participado activamente en la campaña de vacunación, que cualquier legislador de cualquier bancada puede hacerlo. Yo me pregunto, ¿así? Y que en ningún momento se condicionó ni preguntó la preferencia electoral de las personas que quisieran obtener una dosis. Pues nomás eso faltaba, ¿no? Que les preguntaran, ¿y tú por quién votaste o por quién vas a votar? Porque aquí la diputada Valeria Cruz es la que nos puso las carpas. En el gobierno federal dicen que ya casi está lista la iniciativa de reforma electoral, pero la verdad es que el poliamor de Morena, PT y Partido Verde parece que terminará en despecho. Después de medio año de mesas de trabajo y de varias versiones de lo que supuestamente será la reforma electoral, los del Partido Verde siguen a la espera, aclarando que la propuesta que llegará de Palacio Nacional solo será de la presidenta. Acudimos con total transparencia, fuimos escuchados, insisto, no estábamos construyendo una redacción de manera conjunta. Quien la va a presentar es el Poder Ejecutivo, creo que somos claros en eso. Nadie en el Congreso, sin embargo, se atreve a responder qué pasará si la presidenta Sheinbaum insiste en eliminar una parte de los legisladores plurinominales o en cambiar la forma de votarlos. Pues esa es la pregunta de los 64,000 pesos. Ni siquiera tiene la respuesta el líder de la mayoría en San Lázaro, quien este martes confirmó que en el debate de los pluris nadie ha dado su brazo a torcer. Yo conozco a la presidenta, es consecuente con lo que dice y lo que hace. Y evidentemente ella
sigue sosteniendo que la fórmula de integración de la Cámara debe estar conformada con menos plurinominales. Y mientras Ricardo Monreal advierte que su bancada cerrará filas con la presidenta, aunque no consigan el voto de los aliados, el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, considerado un emisario de Palacio en San Lázaro, confió en que el acuerdo llegará. No vamos a descansar hasta hacer realidad la mayoría calificada para hacer una reforma electoral muy profunda, que reduzca dinero a los partidos, que fiscalice más el dinero que entra a las campañas y que los plurinominales hagan trabajo electoral y la gente vote por ellos. Pero más que ceder a la propuesta presidencial, los del Verde esperan ser escuchados, sabedores de que sin ellos la reforma no pasará. Tenemos optimismo en que se van a tomar en cuenta las valoraciones que hizo el Verde en estas mesas y vamos a esperar. Pero no lo que es en el pie políticamente, eso sí. Bueno, pues ¿tú te lo darías? No, pero le pregunto a usted, yo no soy relevante en política. No, bueno, pues lógicamente sería complicado. Y en medio de las especulaciones, la oposición advirtió que ahí viene el lobo, y con acordeón. Anda un rumor de que va a proponer una legislación estilo Maduro, pero al ritmo de polka, es decir, con acordeones, que va a ser boletas donde uno tiene que tachar nombres de personas, pues les van a dar acordeones. Imagínense a dónde vamos. Y si ese es el más capaz de ellos, pues cómo estará el resto, ¿no? Ay, el amor, el amor, el amor. El periodista y escritor argentino Martín Caparrós se comió una noticia falsa, como él mismo aceptó, y anunció la muerte de la también escritora Elena Poniatowska. Lo dijo en redes. Bueno, luego el autor aceptó el error y escribió: borren todo y festejemos, porque, pues como le decía, era una fake news. Hoy, a su estilo, Elena Poniatowska publicó esto. Aunque tengo 93 años y soy una mujer mayor, estoy muy bien y no me he muerto, Y qué bueno. Más noticias. Esta mañana se registraron filas de hasta 6 kilómetros en la aduana de Nuevo Laredo y de más de 3 en la de Reynosa, Tamaulipas, debido a la transición del sistema de importaciones y exportaciones hacia Estados Unidos. El INE confirmó un contagio de sarampión en las oficinas centrales de la Ciudad de México, lo que llevó a implementar medidas sanitarias como el uso obligatorio de cubrebocas y trabajo a distancia. Pese a ello, hoy se celebró una reunión con más de 160 asistentes. La Alianza Mexicana de Abogados denunció ante la Fiscalía General de la República a Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, por delincuencia organizada y ejercicio indebido del servicio público. Yo soy mega fan de Raquel Buenrostro, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno. Y le voy a decir por qué. Porque lo que está haciendo honestamente funciona. Va a disminuir la corrupción y la ilegalidad. Hoy presentó el paquete anticorrupción, que son 23 leyes que ya existen, que las van a compendiar, las van a sistematizar, les van a poner reglamento, más 2 leyes nuevas. Básicamente lo que buscan es proteger mejor los datos personales y evitar la corrupción. También anunció que la presidenta va a presentar el próximo lunes una iniciativa para regular las megapensiones que se dan en CFE, que se daban en Luz y Fuerza del Centro, en Pemex, en la banca de desarrollo. Como las decidía un comité, pues podían hacer lo que les diera la gana. Y resulta que había casos, imagínese usted, un trabajador ganaba 10 al momento de jubilarse y decidían que iba a ganar 90 jubilado. ¿Por qué? Pues porque así lo decidían. No se van a quitar los derechos laborales ya adquiridos. Quien ya los tiene se queda con ellos.
pero se hace un corte de aquí en adelante. Y el tercer caso es el de Abacor. Fíjense, Abacor fue una empresa que fue suspendida por la Secretaría Anticorrupción, inhabilitada en un proceso que sigue vigente, pues porque hacían tranza, porque hacían trampa verdaderamente. Pero los de Abacor, ¿qué cree que hicieron? Consiguieron que un tribunal dijera, ok, están sancionados, sí, inhabilitados, sí, pero no lo puede decir ni el Diario Oficial de la Federación ni el registro de inhabilitados. Una cosa verdaderamente exótica, mi querido Nacho. No, bueno, extrañísima, David, y no todo lo que brilla es oro también. Como veíamos, brillan estas pensiones doradas por ahora. Ya no. Pausa, regresamos. La última y me voy es el Papa León XIV, que presidió su primer miércoles de ceniza retomando la procesión penitencial que no era guiada por un sumo pontífice desde el 2019. Es el inicio de la cuaresma. El jerarca partió de la Basílica de San Anselmo, caminó hasta el Templo de Santa Sabina, donde presidió una misa. En México, desde temprano, millones de fieles acudieron a recibir la cruz de ceniza en la frente. Templos más visitados, por ejemplo, en el Valle de México, San Hipólito, por supuesto la Catedral Metropolitana, la Basílica, pero escenas así se vieron en templos como de San Juan de los Lagos, Catedral de Puebla y varios otros lugares. Gracias por elegirnos. Hasta mañana.